Muy buenas noches, amada iglesia, que el Señor les bendiga. En una tarde de invierno, en su oficio de hacer zapatos, este hombre entendió de parte de Dios un mensaje maravilloso. Él comprendió, si el deber de todos, de todo hombre, es escuchar el Evangelio, entonces el deber de aquellos que ya son salvos es llevarlo a todas las naciones. Él en esa tarde le respondió al Señor: heme aquí, envíame a mí. William Carey nació en 1761 y murió en 1834. Se le llama el padre de las misiones modernas y fue fundador de la Sociedad Misionera Bautista. Él sirvió un poco más de 40 años evangelizando y traduciendo la Biblia a diferentes idiomas. En esa tarde decidió él salir de Inglaterra, donde él era pastor de una iglesia bautista. En esta noche vamos a estar estudiando una vez más acerca de las misiones mundiales. Es el énfasis en este año, y lo primero que nos preguntamos es acerca de nuestro Salvador, de quién es el que nos perdonó los pecados y nos dio entonces la capacidad de andar en obediencia a Dios. Leamos por eso el Evangelio de Juan. Leamos Juan capítulo 1 del versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios en Juan 1 del 1 al 4: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, versículo 5, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Con estos 14 versículos del primer capítulo del Evangelio de Juan, entendemos entonces quién es nuestro Salvador y quién es el que nos ha llamado y nos ha dado la capacidad ahora de andar en obediencia a Dios, de andar cumpliendo sus mandatos. En los primeros versículos vemos quién es nuestro Salvador. ¿Cómo se llama? Se llama Jesús, así es. Y en esos versículos vemos algo más. ¿Qué dicen esos versículos acerca de el que es nuestro Salvador? Amén. Amén, amén. Así es. Así es, así es. Entonces, el Salvador de nuestra vida, nuestro Señor y Salvador, es nada menos ni nada más que el verdadero Dios,
¿no? El que era desde el principio, el que hizo todas las cosas. Él, entonces, luego dice ahí Juan el Bautista, que él dio testimonio de él, que es la luz, y que él vino al mundo pero no le conoció, y los suyos no le recibieron. Y en el versículo 12 dice que a todos los que le recibieron, es decir, a los que creyeron en Jesús, a los que creyeron en su mensaje, a los que creen en su nombre, en su obra, en la cruz, con la muerte y resurrección, les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Entonces, eso ya nos hace ubicarnos a los hijos de Dios, para que valoremos quién es el que nos ha librado a nosotros y quién nos ha llamado también, ¿no? Vemos también otra razón ahí. ¿Por qué vino el Señor? Nosotros leímos hasta el versículo 14, y ahí podemos ver también para qué Él vino. O leamos del 15 al 18, dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ahí encontramos la razón por la cual Él vino. Ya vimos primero quién es nuestro Salvador y Señor. Y ahora vemos por qué razón vino. Dice ahí la palabra de Dios que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo le ha dado a conocer. Es decir, Él vino para dar a conocer a Dios, al creador del cielo y de la tierra, al que creó la humanidad, al que nos creó a nosotros. Y el mismo Juan el Bautista dice que él clamó diciendo: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Está hablando de Jesús, pero está dando las características de que Él es Dios. Sabemos que Jesús nació después de Juan el Bautista, pero él dice: es antes de mí, porque Jesús nació del vientre de María, pero él es Dios, él fue el creador, él ya existía, por supuesto. Entonces encontramos la razón por qué vino para dar a conocer al Padre. Y como habla ahí de la ley de Moisés trajo la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La razón por la cual vino entonces el Señor fue para traer la gracia y la verdad. Es decir, ahora va a dar a conocer claramente cómo es el Dios Todopoderoso. En el Evangelio de Marcos podemos ver un aspecto más acerca de nuestro Salvador. Ahí podemos leer qué era lo que Él venía a hacer principalmente. Leamos Marcos capítulo 1 del 14 al 15. Exacto, Jesús vino predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas palabras son sobresalientes. Miren, para eso vino Jesús. Ese fue el mensaje de nuestro Salvador. Arrepiéntanse todos los humanos y crean en el Evangelio, crean en el mensaje que Él trae a explicar,
Esas palabras nos tienen que llamar la atención. A veces estamos muy acostumbrados en la vida cristiana y se nos pasa por alto un aspecto tan importante como este, que es el mensaje del Señor, que es la obra principal de Jesús al venir a la tierra, es entonces predicar el Evangelio, ¿no? Y exhortarnos, hablarnos a todas las personas que nos arrepintamos y creamos en sus palabras. También encontramos ahí en el Evangelio de Marcos, en el mismo capítulo 1, leamos del versículo 35 al 39, dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, hablando de Jesús. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. En el siguiente pasaje vemos que Jesús sanaba a los leprosos. Más adelante que Jesús sanaba a los paralíticos, Él sanaba a los enfermos. Pero deja bien en claro para qué ha venido. Miren, dice: porque para esto he venido. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Vamos viendo entonces en esta noche cómo la palabra de Dios nos está llamando la atención a la tarea que Él le ha dado a la iglesia. Jesús mismo hizo esa tarea. Predicaba en un pueblito y se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y salía a un lugar desierto y allí oraba. Y cuando la gente, sus discípulos le decían: mira, ya está la gente aquí, todos te buscan, Él les dice: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Así que Jesús, nuestro Salvador, nos da ejemplo de lo que la iglesia, sus hijos, los que ahora somos salvos, tenemos que hacer. Él mismo lo hizo. Predicó en un pueblito y se levantaba temprano a un oscuro y se iba a predicar a otra población. Y esa era la tarea. Vemos ahí que él aprovechaba las necesidades de la gente. Echaba fuera demonios, sanaba a los leprosos, a los paralíticos. Y también podemos ver, para dejar bien en claro, qué era lo que el Señor vino a hacer principalmente en la tierra. Ya vimos al principio que Él era Dios, Él creó el cielo y la tierra, pero se hizo hombre, vino a hacerse obediente hasta la muerte, y encontramos cuál es esa razón, que Él venía a predicar el Evangelio, ¿sí? Y a decirnos que a toda la humanidad que nos arrepintamos y creamos en sus palabras, en el mensaje de las buenas nuevas. Pues ahí en el capítulo 10 de Marcos encontramos otro versículo, Marcos 10, 45. Sí, Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Exactamente, y Él se describe a sí mismo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él mismo entonces afirma, y obviamente vemos en la palabra de Dios que sus discípulos también lo afirman por otro lado, pero Él mismo afirma y dice: yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Una vez más, profundicemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él no solo fue a la cruz, Él podía haber entonces esperado el momento de ir a la cruz, se hubiera quedado sentado,
se hubiera quedado en su ciudad, en Nazaret. Sin embargo, no era eso todo el objetivo, sino que se complementa con salir a predicar. Él dijo, y yo no vine para ser servido, sino para servir. Entregó su vida, aun siendo oscuro, se levantaba temprano a entregar su vida. Con sacrificio y esfuerzo se levantaba. Aun cuando hacía frío, se levantaba y se iba a orar. Es decir, no solo fue a morir a la cruz, sino que él día tras día estaba entregando su vida por amor a las personas, llevando el mensaje del Evangelio, orando por la gente y predicando de población en población y solucionándoles las necesidades de la gente. Él aprovechaba las necesidades de la gente para que crean en él. Así que, habiendo visto entonces que quién es nuestro Salvador y cuál es la principal tarea que él vino a hacer, podemos entender entonces la comisión que él deja a sus discípulos. Un pasaje muy conocido del mandamiento para todos los que hemos llegado a ser salvos por su gran amor y nos ha dado el don de la fe, es en Mateo 28. Leamos Mateo 28 del versículo 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí os estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Este pasaje de Mateo 28, de 18 al 20, empieza, bueno, había hablado un poquito, así en el versículo 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que la primera pregunta que nos hacemos es, bueno, Él nos manda, nos comisiona, nos da una tarea por hacer, pero de antemano nos dice, miren, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, nosotros tenemos que hacer énfasis, ¿cuál es esa potestad de Cristo? ¿Por qué razón Él mencionó la potestad antes de darnos el mandamiento? Y bueno, en la práctica vemos, ¿cierto?, que nos cuesta predicar el Evangelio. La razón principal por la que nos cuesta predicar es porque la cultura de la gente, de las personas, de los pueblos, ya tienen sus creencias y sus religiones, tienen su cultura, su forma de vivir. Entonces, cuando alguien va a predicarle de la salvación y el mensaje de Jesucristo, arrepentíos, ¿sí? Arrepentíos y creed al Evangelio, entonces el creyente va a recibir rechazo. Eso es lo que se le viene de primero, rechazo. La gente lo va a marginar, quita de aquí, no te queremos oír, pero precisamente por eso el Señor de antemano dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, ustedes no van solos a predicar, yo lo hice, ustedes lo van a hacer, pero ustedes van con la autoridad con la cual yo también estuve predicando. Es decir, la potestad del Señor, de que Él tiene bajo control el cielo y la tierra. Así que Él menciona la autoridad para hacernos que ese temor natural que tenemos de predicar, entonces pase a un segundo plano. Digamos, bueno, si el Señor me va a proteger, ¿cuál es el miedo de irle a hablar a la gente? Me tengo que acostumbrar al rechazo de las personas que no creen en Cristo. No me tiene que afectar mi autoestima, ni me tiene que mandar deprimido cuando las personas me rechacen, si a Cristo, a Jesús le rechazaron. Entonces lo primero que vemos ahí es la potestad, la autoridad
más que todo, con la cual Él respalda a sus hijos. Dice, pero algunos dudaban y vieron a Jesús cuando el Señor Jesús se acerca a él. Sí. Ahora, hermano Pedro, le quisiera que todos vayamos, ahí hay un proceso. Miren, cuando él dice el mandamiento, después de que habla de la autoridad, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí hay un proceso en el mandamiento. Lo primero que vemos, bueno, en el español, mire, la traducción de la palabra de Dios de los originales al español empieza con un mandato. Id es un mandamiento, ¿sí? Y haced es otro mandamiento, ¿no? Pero en el original no es así. En el original solo habla de un mandamiento. Dice, por tanto, yendo, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, está el mandamiento de hacer discípulos y lo acompaña con tres palabras, ya no en imperativo, sino en gerundio, ¿sí? Yendo, bautizándolos y enseñándoles. Aquí entonces vemos cuál es ese proceso que el Señor encomienda. Es decir, el énfasis está en hacer discípulos a las personas. Es decir, el creyente tiene que estar ocupado en llevar a la gente a su alrededor para que sean discípulos. Estos tres gerundios que aparecen yendo, bautizando, enseñándoles, es la manera como se hacen los discípulos. Yendo es id y predicad el evangelio, id y predicad y hablarles, así como yo lo hacía, de población en población, aún de noche, ¿sí? Yendo es predicando, hablando las palabras, el mensaje de Dios, que se arrepientan y crean en el evangelio. Ese es el primero. El segundo es bautizándolos. Es decir, los creyentes han de estar ocupados en que sus discípulos, las personas que Dios le ha encargado a cada creyente, pasen también por el bautismo. Es decir, el creyente debe ocuparse de sus discípulos y decir, bueno, les voy a predicar el evangelio, pero no me voy a conformar solo con evangelizar, sino que la tarea completa que Jesús le da es, sí, ir y predicar el evangelio, pero bautizándoles. Es decir, yo tengo que llevar a mi familiar, a mi amigo, a mi vecino, estarle exhortando a que pase por el bautismo. Tendría que preguntarle, ¿y ya te hiciste bautizar en la iglesia? Y animarle a que se bautice. Y después de que se bautice, viene el tercer aspecto del mandamiento, de cómo lograr que nuestros familiares, vecinos y amigos pasen a ser discípulos. Es decir, enseñándoles que guarden todas las cosas. Tenemos que estar pendientes de que una vez que han creído en el evangelio, que ahora ya han recibido a Jesús en su corazón, ¿sí? Bueno, paso segundo es que vayan al bautismo. No podemos conformarnos con menos. No podemos decir, confiarnos de que la gente nos diga, sí, yo ya recibí a Jesús en mi corazón, ¿no? Y nosotros, bueno, ya Dios le bendiga, adiós, cuando la tarea apenas va empezando. Tendríamos que insistirle y preguntarle, ¿y usted ya es bautizado? ¿Ya pasó por el bautismo? ¿Ya es miembro de la iglesia? Bueno, que todavía no lo he hecho porque... Y entonces, bueno, vamos a orar y animarle a que pasen por el bautismo, ¿no? Y luego, enseñándoles que
guarden todas las cosas, es decir, que pongan en práctica la palabra que el Señor nos ha mandado. Mucha gente piensa que es salva y está fuera de la iglesia y ni se han bautizado y nunca han comprendido que es posible vivir en santidad y en obediencia. Siguen atados por sus mentiras, por sus pecados y no encuentran una solución. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que exhortarles a que toda la palabra de Dios en Cristo Jesús, a los que realmente el Señor les ha salvado y les ha puesto su Espíritu Santo, ellos, todos los que así tuvimos un arrepentimiento genuino, tenemos la capacidad divina para poner en práctica la palabra de Dios y ser libres definitivamente de la mentira, definitivamente de todos los pecados, de la desobediencia, de la cual el Señor nos manda a arrepentirnos. Es que Jesús comienza su mensaje diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. La gente se preguntaría entonces, ¿pero de qué nos tenemos que arrepentir? Si yo no he robado ni he matado, ¿cierto? Bueno, Jesús dice: arrepentíos y creed en el Evangelio, es decir, arrepiéntase, salgan de esa manera de pensar, de esa manera de vivir que han heredado de su familia o de su cultura, y crean en el Evangelio, es decir, pasen a vivir, a poner en práctica lo que es los principios bíblicos, los mandamientos que tiene el Evangelio, que se pasen a poner en práctica. Ahí hay ese es el mandamiento, esa es la gran comisión que el Señor le da a cada creyente. Y es a cada uno que ha sido salvo, le da esta tarea. Hagan discípulos. Y aquí tenemos un reto, hermanos. Aquí tenemos un reto, porque el Señor a cada creyente, a cada persona que Él ha salvado, le ha dado discípulos alrededor. Familiares, vecinos y conocidos, ¿a quién hacerles discípulos? ¿Cómo? Primero evangelizándoles. Todos tenemos a nuestro alrededor familiares que son inconversos, familiares que aún no han creído en Cristo, que aún están en las religiones del mundo, de la cultura. Quizá algunos ya no tienen a sus padres o a sus hermanos, pero piensen más allá, en los tíos y en los primos. Hay una familia, hay unas personas alrededor a quienes el Señor nos ha mandado a hacerles discípulos. Ese es el mandamiento, ¿no? Haced discípulos a todas las naciones. Obviamente, a todas las naciones significa a todas las... mire, la palabra nación no es como hoy en día se conoce una nación. ¿Cuántas naciones tiene el mapa mundi? Pudiéramos preguntar. Y bueno, 172 era hace poco, quizá ahorita son 200 naciones, 200 países, ¿no? Pero no se refiere a esa... Acuérdense que en la época de Jesucristo no estaba así dividido políticamente el mundo. Cuando en el original dice hagan discípulos a todas las naciones, se está refiriendo a todas las etnias, a todos los grupos étnicos, es decir, a todas esas comunidades con un lenguaje, un idioma exclusivo. Y hace poco vimos que hay más de 6,000 idiomas en la tierra y que la Biblia entera ha sido solo traducida en 262 idiomas. El Nuevo Testamento en 500 más. Y que actualmente la Biblia se está traduciendo en 1,000 idiomas más. Sumarían 2,000 idiomas ahí. De los 6,000 hay 4,000 idiomas, 4,000 culturas, 4,000 etnias que están abandonadas totalmente. Nadie se está ocupando por traducirle la Biblia, mucho menos predicarle la palabra. Y el llamado es hacer discípulos a todas las naciones. Recordemos William Carey, un zapatero de oficio, remendando ahí sus zapatos, haciéndolos, en una tarde entendió de parte de Dios que si el deber de todas las personas es escuchar el Evangelio, creer el Evangelio,
Bueno, el deber, asimismo, de cada creyente, de cada persona que ya ha sido salva, es entonces llevar el evangelio a las personas a su alrededor. Y él entendió hasta los últimos lugares del mundo. Ahí fue cuando él decidió salir de Inglaterra y se fue como misionero a la India, donde él se ocupó en la traducción de la Biblia en más de 17 idiomas, 40 años sirviendo en el, evangelizando, y aún en las misiones él ayudó y exhortó a mucha gente a entregarnos a esta tarea, a este mandamiento. Entonces, mis hermanos, yo creo que aquí hay algo muy importante para nosotros. A nuestro alrededor tenemos personas que Él nos ha comisionado para ser los discípulos. Y no podemos conformarnos con menos. Tenemos que hablarles de Cristo. A propósito, a veces, miren, evangelizar se hace más sencillo que discipular. Si evangelizar normalmente a la gente, al cristiano le da miedo, quiere pasar ahí en secreto, no quiere caracterizarse como cristiano y nadie sabe si es cristiano porque le da miedo al rechazo, no, aún no confía que está lleno del Espíritu Santo, que Dios lo protege, le da miedo. Mucho más difícil es cuando la persona dice, no, yo ya le hablé de Cristo a él, yo ya le evangelicé y me dijo que no, entonces ya no voy a hacer más nada por esa persona, no voy a orar. Es duro, esa persona es dura de corazón. Mire, y ahí el diablo ha ganado la batalla en el cristiano. Pero el cristiano debe seguir adelante. Bueno, evangelizar es el primer aspecto de cumplir el mandamiento, pero de ahí es estarles hablando del bautismo. Bueno, si hay algunos que nos rechazan el mensaje del evangelio, ahí tenemos que pasar. Quizá el Señor me da oportunidad otra vez, pero mi tarea es, yo tengo más familiares y tengo más vecinos para hablarles de Cristo. Así que no nos debemos enfatizar en el temor, en el miedo de evangelizar y de que me van a rechazar, sino más bien gozarnos en que el Señor está con nosotros. La promesa es, dice, hermanos, miren, la promesa es, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero yo quiero que usted lea bien su Biblia. ¿Será que dice, miren, si ustedes no le hablen de Cristo a nadie, no hagan discípulos a sus familiares, no les enseñen a guardar la palabra de Dios, y yo estoy con ustedes? ¿Será que dice así la palabra de Dios? Cierto que no, ahí nos damos cuenta que no, pero en la práctica, hermanos y hermanas, la verdad es que a veces creemos que Dios está con nosotros siempre, pero eso es una mentira del diablo. Cuando el cristiano anda en obediencia de evangelizar y hablarles del bautismo a los que ya han recibido a Cristo, y de hablarles de la santidad y la obediencia a los que ya llevan años en Cristo, de que sí es posible, ¿sí? Mientras estemos en obediencia, dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí es una frase de admiración, como decir, y ciertísimamente, mientras ustedes, nos dice Jesús, anden en obediencia de cumplir este gran mandamiento, yo, dice, estaré con vosotros todos los días. Entonces, hermanos, tenemos que entender que cuando nosotros andamos en desobediencia, ya el Señor no anda con nosotros. Cuando nosotros andamos en pecado, el Señor se aparta. Ese principio bíblico se ve en otros pasajes más. Cuando contristamos al Espíritu Santo, cuando le apagamos, la conciencia se cauteriza, la desobediencia y el pecado se hacen común en el cristiano. Hermanos, ya, he aquí, yo ya no estoy con vosotros, dice el Señor, si ustedes andan en desobediencia y en pecado. Pero aquí hay un llamado de atención bien grande para todo el cristiano. ¿Ha pensado el cristiano que todos los días está el Señor con uno? Y eso es mentiras, hermanos. Porque el cristiano, hay días que se levanta a hacer la voluntad de Dios. Hay semanas que se dedica a hacer la voluntad de Dios.
Pero el cristiano también a veces, semanas o días que se levanta completamente en la carne y no quiere hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Es que tengo mucho que hacer, tengo que estudiar, tengo que ganar dinero, tengo muchos negocios, no tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para hablarle de Cristo a la gente, yo no tengo tiempo para orar, ni voy a orar por aquel, porque es muy duro. Hermanos, eso es desobediencia, y en ese caso ya no está el Señor con nosotros. Aquí tenemos que ver que el Señor nos dice: mientras ustedes se deleiten en andar en obedeciendo mis mandamientos, ustedes van a ver cómo el Espíritu de Dios les está fortaleciendo y les está dando gozo para que se deleiten en lo que es día tras día andar ocupados en la tarea del Señor. Jesús se levantaba aún siendo oscuro y se iba a orar. Y decía: vamos a pasar a esa otra población porque es necesario que yo vaya a predicar allá. Bueno, cuando comencemos nosotros a andar en obediencia con este mandamiento, vamos a ver que realmente el Señor se mueve en nuestras vidas y día tras día vamos a crecer en lo que es andar en obediencia, y el Señor nos va a permitir dar más fruto. Vamos a ganar a más personas para Cristo. Vamos a llevar a nuestros familiares. A propósito, mis hermanos, dice el Señor que haced discípulos a todas las naciones. Y no nos podemos escapar de nuestros familiares. Miren, nuestros familiares los vemos mes tras mes, año tras año. Sabemos que en la vida cambiamos etapas. Una vez estamos solteros, otra vez casados, otra vez con hijos, que trabajando en una empresa, que trabajando en otra empresa. Y nuestros familiares firmes con nosotros y están al tanto de los cambios de nuestra vida. No podemos escondernos de ellos para negarles nosotros hacerles discípulos, evangelizarles, llevarles a que se bauticen y que se incorporen a la iglesia. No podemos negar. Ellos son nuestros principales discípulos. No puede ser así. Así que, mis hermanos, el creyente, a la luz de este mandamiento, se ha de consagrar a la tarea de hacer discípulos a sus familiares y vecinos. Cuando empieza a hacerlo con sus familiares, se empieza a dar cuenta que día tras día lo tiene que hacer, y lo va a hacer, y es necesario orar. Si uno se desprende de la familia, mis hermanos, el corazón se envanece en tantos quehaceres materiales, y si se ha olvidado de la familia, mucho más de los vecinos. Si usted ya no ora por su familiar, si no se le da nada que su familiar esté fuera de la iglesia evangélica, mucho menos se le va a dar algo que el vecino de la tienda o el compañero de trabajo esté sin Cristo. Por eso, mis hermanos, cuando Él dice haced discípulos a todas las naciones, debemos tomar como tarea principal hacer discípulos a nuestros familiares, vecinos y conocidos. Empezando entonces, ¿no?, hablándoles de Cristo, llevándoles a que se bauticen, se incorporen en la iglesia y trabajen en la iglesia, y que luego disfruten lo que es de llevar su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Hermanos, esto es alarmante a la luz. Hoy en día hay mucha gente que está fuera de la iglesia y cree que es salva, y dicen que si no se bautizan no pierden la salvación. Enfatizan en la doctrina de salvo siempre salvo. Enfatizan en eso, y quién sabe si se han salvado, porque la evidencia de que la persona es salva es de que se bautiza y se incorpora a la iglesia a servir. Entonces el creyente ha de estar en esta tarea, y es un llamado de atención. Yo creo, hermanos, en esta noche yo creo que es un llamado para todos nosotros. A veces nos hemos descuidado, nos hemos conformado. La gente nos dice: no, si yo ya voy a tal iglesia, y ahí nos quedamos. Eso, mencionan cualquiera para que no les salen, y ahí nos quedamos. Así que yo creo que en esta noche, mis hermanos, el Señor nos ha hablado respecto de la gran comisión. Que el Señor bendiga su palabra de tal manera que entonces este mensaje nos ayude para seguir haciendo la tarea que venimos haciendo aquí en la iglesia, de procurar la salvación de nuestros familiares,
Ese es un distintivo de la Iglesia Bautista. No se debe descuidar a ninguno. De estarles invitando para los cultos evangelísticos, de estar orando por ellos, ¿no? Que este mensaje sea de gran ayuda. Quería hacer una aplicación final, era cuando Jesús aprovechaba las necesidades de la gente para llevar el mensaje. Nosotros también tenemos que aprovechar las necesidades. Mire, Él sanaba a los enfermos, curaba a los leprosos, los paralíticos, y nosotros tenemos nuestros familiares, vecinos y amigos, todos tienen problemas. No hay ninguna persona en la tierra que no tenga problemas. Aún los que están bien económicamente o socialmente tienen problemas interpersonales, de emociones, de enojos, de rencillas. Y ahí estamos nosotros para solucionándole ese problema y llevarle el mensaje. Sabemos que cuando estamos en la voluntad de Dios de llevarle el mensaje, el Señor nos acompaña, nos respalda, y el mensaje, la palabra de Dios que nosotros les hablamos, cae como una semilla en un corazón de buena tierra y hecha raíces. Así que, hermanos, gocémonos más bien en lo que es andar en obediencia a Dios con este mandamiento. Y alejémonos de esos prejuicios y de esos temores del rechazo y la exclusión que hay. Más bien superemos esa etapa y lancémonos día tras día en oración y en evangelismo, estar cumpliendo con la gran comisión que el Señor nos ha encargado. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.